José Luis Caballero Rodríguez. Estudios. Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Libre de Derecho y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con la maestría en calidad de los procesos de administración y procuración de justicia por parte de la Universidad Tangamanga en 2011. Actividades laborales. Se ha desempeñado como socio integrante del bufete jurídico, asesor legal en Omega y Yaifi, apoderado general en Banca Serfín, asesor legal en biogenética y reproducción asistida de la Clínica Médica Augin. Dentro del Poder Judicial ha ocupado distintos cargos, entre los que destacan secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, magistrado del Tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del Décimo Circuito, magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito y magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Actualmente ocupa el cargo de magistrado de circuito del Tercer Colegiado en materia de trabajo a partir de noviembre de 2009. Reforma constitucional en materia de trabajo. En mi caso, corresponde que platiquemos un poco de la reforma constitucional en materia de trabajo. Pues lo cierto es que nada más tenemos una reforma constitucional. No hay más. Comentaba y decía yo que es un tanto como aquella canción de un cantautor guerrerense de todos son rumores o la gente rumora, porque lo único cierto que hay hasta el día de hoy es un decreto en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 2017. En este decreto, pues, se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones del 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les comentaba, pues es lo que tenemos hasta ahorita nada más, este decreto, 24 de febrero de 2017. Y, como les decía, 107, 123 constitucional se ven reformados. El 107, fracción primera a la cuarta, y de ahí nos brincamos a la fracción quinta, que establece los supuestos de procedencia del amparo directo. Y aquí nos dice la reforma que es materia del amparo directo en materia de trabajo cuando se reclamen resoluciones o sentencias. Y aquí es donde viene la primera modificación. Antes hablábamos de laudos y ahora hablamos de sentencias. Y antes decíamos juntas y ahora decimos tribunales laborales. Pero previo a incursionar un poco más en la reforma, quisiera que nos pusiéramos en contexto. ¿Por qué o el porqué de la reforma? Hay que recordar que esto atendió a peticiones de tipo internacional, principalmente a la aprobación del Acuerdo Transpacífico, el famoso TTP, que apenas hace unos meses fue aprobado por los países que no se salieron, es decir, por todos menos por Estados Unidos. El reclamo era: queremos una identidad de competencia económica, ok, de acuerdo, pero reforma tu legislación laboral porque es obsoleta, no me genera certidumbre. Los procedimientos son muy largos y desincentiva a la inversión extranjera. Yo la primera pregunta que haría al constituyente permanente fue: ¿por qué aprobar la reforma si sabíamos de antemano que no iba a estar Estados Unidos en el acuerdo? Porque al margen de que ganara el señor Trump, la entonces candidata demócrata pues también ya había manifestado su desinterés en el acuerdo de Transpacífico. Entonces, pues bueno, esa queda como el antecedente. Pero sea como haya sido,
se aprueba la reforma constitucional y nos dicen vamos a desaparecer las juntas. Hay que recordar esta figura tripartita: el representante del gobierno, el representante del capital y el representante de los trabajadores. Y como estamos en un ejercicio académico, me voy a dar la libertad de hacer algunos comentarios, espero que no sean malinterpretados, pero sabemos, o para nadie es desconocido, que una resolución de la Junta, si beneficia al trabajador, por default el representante de los patrones vota a favor, en contra de la resolución, y viceversa. Y en todo el tiempo que tengo de ejercicio profesional, de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, creo que he visto un solo laudo con consideraciones de voto particular. Pero por default, si el asunto es a favor del trabajador, el voto en contra es del patrón. Y si es a favor del patrón, el voto en contra es del trabajador, sin mayor consideración. Entonces, no es un órgano pues que dependa del Poder Judicial, y en eso consiste la gran reforma: integrar a los poderes judiciales, tanto federal como locales, un órgano eminentemente jurisdiccional, es decir, ya no juntas tripartitas. Como antecedente debemos decir que en otras latitudes, si no es que en todas las de América, parece ser que México es el único país que se ha quedado con este tipo de justicia. Los demás países tienen juzgados que dependen del Poder Judicial en materia de trabajo. Pero bueno, con ese preámbulo es que se aprueba, y entonces se hacen las adecuaciones en estos artículos de la Constitución, porque pues si es un tribunal jurisdiccional, pues ya no va a emitir un laudo, va a emitir una sentencia, y entonces va a ser un juzgado o va a ser un tribunal. El 123, como esta es una reforma de índole económica, evidentemente de tratados comerciales, pues vemos que no se modifica el apartado B. Es decir, la justicia laboral burocrática va a seguir igual que como hasta ahora. Ahí van a seguir los órganos tripartitos. Ahí no hay inclusión de estos órganos a una justicia jurisdiccional. Entonces, exclusivamente apartado A de la Constitución. Y entonces se hacen todas las adecuaciones en la Constitución. Siguiente fracción pues se refiere a los procedimientos de huelga. Aquí básicamente lo único que se hizo fue cambiar precisamente el tema del aviso en el caso de huelga, que debe de ser con 10 días de anticipación, y antes decía a las juntas, es decir, ya no lo van a ver las juntas, ahora lo van a ver los tribunales laborales. Y básicamente esa es la adecuación. Igual, la fracción 19 nos establece lo mismo respecto de los paros de labores, y entonces también se introduce el tema tribunales laborales en vez de juntas. Y así sucesivamente. En esta fracción 20, pues ya nos establece precisamente esto, que van a ser los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, o, tratándose de justicia local, de los tribunales de las entidades federativas, ¿verdad? Y entonces toda esa justicia que estaba en las juntas, que dependía del Ejecutivo, pues va a pasar al jurisdiccional. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los retos, porque pues para cambiar términos pues es muy rápido en el papel. Aquí ya nos establece este segundo párrafo un punto a partir del cual se van a tener que hacer las reformas secundarias. Nos establece una instancia conciliadora obligatoria.
Sabemos que actualmente en la Ley Federal del Trabajo, en la anterior ley antes de 2012, la audiencia trifásica, con la reforma del 2012 la audiencia bifásica, pues estaba la conciliación y luego pasábamos a la etapa siguiente de demanda, excepciones, ofrecimiento de pruebas y desahogo de las mismas. Entonces, ahora lo va a separar, o al menos ese va a tener que ser la línea de la legislación secundaria. Va a haber una instancia inicial obligatoria de conciliación, y dice aquí, a cargo de centros de conciliación de los estados. En el siguiente párrafo vemos que a nivel federal está denominado específicamente como un organismo descentralizado, personalidad jurídica y patrimonio propios. Es decir, hacemos jurisdiccional ya la justicia, pero la etapa conciliatoria, se la seguimos dejando a un organismo no jurisdiccional. No depende del Ejecutivo, porque pues ya nos dicen que si es organismo descentralizado va a tener su autonomía propia. Bueno, esto tendrá sus asegúnes. ¿De qué se va a encargar el organismo descentralizado? Pues básicamente todo lo mismo que hacían antes las juntas, pero para los efectos de tomas de nota y para la cuestión de registro de contratos colectivos, contratos ley, etcétera. Y bueno, y realizar las conciliaciones previas. Esto va a querer decir que para yo poder acceder a un juicio, voy a tener la obligación de ir primero a un centro conciliatorio, federal o local, dependiendo del fuero del que dependa el reclamo. Y si no llego con mi certificado, o al menos parece que así va a ser, si no voy a llegar con mi certificado, donde me acrediten que yo acudí al centro de conciliación, pues entonces no va a haber un requisito de procedibilidad para mi demanda. Esto a materia federal pues tendrá sus asegúnes, porque yo diría, al menos en este circuito, la gran carga de trabajo en materia federal pues son de organismos descentralizados, hablemos de Seguro Social, Petróleos Mexicanos, etcétera. Y yo quiero preguntarme cuántos de esos asuntos concilian actualmente y cuántos van a conciliar. Si los vemos hasta en el amparo directo, llegan al amparo directo a veces hasta sin libertad de jurisdicción, y por política de las instituciones se van al amparo para hacer más tiempo. En alguna otra ocasión, en otro circuito, teníamos nosotros el criterio de multar al apoderado del organismo descentralizado. Evidentemente esto ya no se puede en función de la jurisprudencia de la segunda sala, que establece que las multas tienen que ser exclusivamente en presidencia, ya no pueden ser en la sentencia de amparo directo, porque le tenemos que dar la oportunidad a la autoridad o a la parte pues de poder recurrirla, y si está en una sentencia de amparo directo pues es irrecurrible. Pero bueno, el caso es que yo quisiera saber cuántos de estos asuntos van a conciliar. Si a lo que le está apostando la reforma en justicia de trabajo es a tener una instancia profesional de conciliación. ¿Qué es lo que sucede en otros países? Acuden muy comúnmente a la legislación de Chile o a la legislación de Venezuela para atender este tema. Los procesos de conciliación son muy altos. Los porcentajes de conciliación son muy altos. En la legislación chilena los asuntos, el 50% prácticamente se resuelve en la etapa conciliatoria, y en Venezuela, aunque a lo mejor para algunos no sea referencia por las condiciones políticas propias en las que vive ese país en este momento, pero bueno, el dato duro ahí está. Se logra el 85% de la conciliación, es decir, nada más el 15% de los asuntos se judicializan.
Nada más el 15% de lo que inicia en un conflicto termina en un juzgado. Entonces, esto a nivel federal, con organismos descentralizados como demandados, pues yo cuestionaría que es nada más como un requisito previo para poder satisfacer y luego irme al juzgado a presentar la demanda. Es de llamar la atención el proceso de designación del titular del organismo federal, porque si ven ustedes aquí en esta síntesis de estos párrafos del precepto constitucional reformado, verán que tiene un procedimiento de selección muy similar al de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa propuesta del Ejecutivo se somete a consideración de la Cámara de Senadores. Habrá la comparecencia como la hay en el proceso de designación de ministros y tiene la misma votación calificada para designarlo de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Senadores. Y bueno, ya establece las características que debe de tener el titular de este organismo descentralizado, que deberá tener la capacidad y la experiencia en materias de competencia de los organismos descentralizados, que no se haya ocupado un cargo político, un cargo público de elección popular y evidentemente pues gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Y en términos generales, pues estos son los preceptos de la Constitución que se ven modificados. Y lo importante o donde nos empezamos a complicar, pues viene con los transitorios. Es aquí donde empieza lo interesante. Decía por ahí un magistrado, siempre hay noticias buenas, esto se puede complicar. Evidentemente la reforma estableció como inicio de vigencia el día siguiente de la publicación y en el segundo nos decía que tenía un año el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades para hacer las adecuaciones legislativas correspondientes. Hasta donde yo sé, ningún estado ha hecho una reforma. Y evidentemente el Congreso de la Unión tampoco nos ha dotado de la legislación secundaria. Evidentemente ya se les pasó el plazo. Eso se acabó el 24 de febrero. Incluso, no sé si hayan visto las noticias, el presidente de la Barra de Abogados, de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza, marroquí me parece, ha presentado un amparo indirecto en contra de la omisión legislativa de proveer de la legislación secundaria en materia de trabajo. Y hasta donde tengo entendido, le correspondió al juez octavo de distrito en materia administrativa. Desconozco en dónde va el trámite, solo sé que el turno por las noticias es donde tocó. Ahora, no hay que olvidarnos que ya tenemos un precedente de omisión legislativa. Ya la Corte resolvió y concedió un amparo. Estuvo muy dividida y muy interesante las discusiones en la Suprema Corte, pero a final de cuentas levantaron el sobreseimiento que había decretado el juez de distrito, levantan ese sobreseimiento, lo revocan, entran al estudio y conceden el amparo, y de hecho ahorita están en la etapa de cumplimiento. Con los requerimientos que acarrea el cumplimiento de una demanda de amparo, los apercibimientos de multa, etcétera, hasta ustedes ya saben, llegar a la etapa de la inejecución de sentencia y la separación del cargo, etcétera. Pues bueno, está en esa etapa. Es decir, ya hay un precedente. Vamos a ver cómo resuelve. O a ver si los tiempos electorales, porque hay que decirlo, permiten que se saque una reforma en materia de trabajo. Lo que puedo anticipar es que ha habido varios proyectos de ley. El principal, o el que se suponía que tenía el mayor impulso, pues es evidentemente del partido que está ahorita en el poder, y ese era el que aparentemente iba a ser aprobado.
Sin embargo, no pasó ni siquiera en la comisión respectiva. Entonces, no creo que den los tiempos. Ahorita traigo algunos puntos del proyecto de ley en sus transitorios y vamos a ver cómo pues prácticamente sería imposible que se aprobara. Y por otro lado, pues bueno, ya estamos muy cerca de elecciones y pues las prioridades cambian. Bueno, el tercero transitorio nos dice que mientras inicien los tribunales sus funciones, así como los centros de conciliación en los estados y el organismo descentralizado a nivel federal, las juntas, y en su caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre capital y trabajo y sobre el registro de contratos colectivos. Es decir, el que no se haya aprobado la legislación secundaria, a pesar de estar en vigor esta reforma constitucional desde hace más de un año, pues no impide que las juntas, hablemos en concreto de las juntas, pues sigan haciendo su labor y procedan a resolver los asuntos como lo habían o como lo han estado haciendo a lo largo del tiempo. Por otro lado, también nos dice el segundo párrafo del tercero transitorio, pues en identidad de circunstancias los tribunales colegiados van a seguir resolviendo los amparos directos interpuestos en contra de los laudos emitidos por esas juntas. Es decir, mientras no haya algún cambio de legislación, todo va a seguir como hasta ahora. Había quien en algún momento había planteado, bueno, es que a partir del 25 de febrero del 2018, los laudos que emitan las juntas van a ser inválidos, porque no lo está dictando el órgano competente constitucionalmente establecido para ello. Bueno, pues el mismo transitorio dice, no, todo va a seguir igual, y mientras podemos esperar el tiempo que sea necesario a que el legislador nos dote de la ley secundaria. Y bueno, igual los centros de conciliación, la labor que será de ellos, pues en materia de registro sindical, pues la seguirán elaborando las juntas en el aspecto respectivo y la Secretaría de Trabajo. Bien, el cuarto, dentro del plazo, dice que se someterá a la terna para la designación del titular del organismo descentralizado. Y pues bueno, evidentemente esto no ha sucedido. Si no ha habido la legislación secundaria, pues tampoco ha habido propuesta de titular para el centro del centro de conciliación del organismo descentralizado federal. Y aquí el quinto es algo que le compete mucho al personal de las juntas. Dice, en cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero, transitorio, se respetarán conforme a la ley. Esto ha tenido muchas interpretaciones. Y les reitero, no son más que rumores jurídicos. Hay quien dice que van a pasar a los poderes de los estados. Yo lo cuestiono. Lo cuestiono no por otras circunstancias, sino porque las grandes reformas en materia de trabajo que se han dado en otros países en Latinoamérica han cortado de tajo con los organismos de esta naturaleza tripartitos. Las deficiencias de las juntas, lo sabemos, son muchas. Hay personal evidentemente muy, muy valioso, pero también hay grandes vicios, desgraciadamente. Yo en la materia, cuando platico con mis alumnos, tanto en la maestría como en la licenciatura, en Trabajo 1, en Derecho de Trabajo 1, les digo que si recuerdan aquella anécdota que seguramente nos habrán platicado a todos en Derecho Mercantil, del abogado que llegó al estrado y arrancó el pagaré y se lo comió y no había título base de la acción. Les digo, bueno, pues eso trasládenlo a la justicia laboral y no se comen un pagaré, devoran, y perdonen la expresión, se tragan un contrato colectivo de trabajo. Y yo lo que me pregunto es cómo es factible que se pierda un documento de tal naturaleza si no hay colusión o hay facilidad por parte
de alguien en la Junta. Y lo hemos visto. Y no nada más eso, sino que además le ponen el contrato colectivo que le conviene a la parte, como si la contraparte le hubiera ofrecido. Pero bueno, y ahí entran los problemas de pruebas. Pruébalo. Lo que está en el expediente es lo que voy a juzgar, ¿no? Pues bueno, ese sería el principal inconveniente. El éxito en mayor o menor medida ha dependido de, al menos yo lo identifico de dos factores. Uno, el que los poderes judiciales inician de cero con su personal. No hay transferencia de personal de juntas a los órganos jurisdiccionales. Y dos, que la reforma haya sido consensada con los organismos en materia de trabajo, llámense Poder Judicial, bases de trabajadores, en base patronal, etcétera. Y es algo que me parece aquí no está sucediendo. Pero bueno, entonces este precepto han dicho, bueno, no van a pasar, es la otra interpretación. El respetar los derechos conforme a la ley, pues puede ser estableciendo una indemnización en los términos que la misma legislación prevea, de acuerdo con las antigüedades de cada personal. Es decir, si tiene derecho a la jubilación, pues se le dará derecho a la jubilación. Si tiene solo derecho a una indemnización, pues se le dará una indemnización. Esa es la otra lectura de este precepto. El artículo 6 nos dice que las autoridades competentes y las juntas deben transferir los procedimientos, expedientes y documentos que en el ámbito de sus respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo los tribunales laborales y a los centros de conciliación que se encargarán de resolver. Es decir, muchos han interpretado esto como que pues la Junta va a pasar absolutamente todo lo que tiene al momento en que se apruebe la reforma. La lectura que se da al proyecto de ley parece que no es así, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál sería el problema y cuál sería el gran reto de esto? Ejemplo a nivel federal. A noviembre del año pasado, el total de juntas tenía 500,000 asuntos en trámite en toda la República. De esos, solo el 30% estaban en procedimiento de ejecución. Entonces, imagínense pasarle al Poder Judicial de la Federación. ¿Cuántos juzgados les gusta que se vayan a crear? No sé. Pero el número que sea, nacerían, si esto pasa así, literalmente, pues nacerían muertos. Y excuso decirles que en materia local, en las juntas de la Ciudad de México, los números proporcionalmente no están muy distintos. Es decir, los juzgados o tribunales, como se le lleguen a denominar, de la Ciudad de México, pues nacerían con igual problema, al igual que en toda la República. ¿Qué es lo que estamos viendo? Al menos aquí en el primer circuito estamos viendo un fenómeno. Hay dos aspectos. Uno, aparte de las carencias que les comentaba, esto como que ya lo veían o ya se planeaba hacer con antelación, pero lo cierto es que gente se jubila en la Junta y es una plaza que desaparecen. Si alguien renuncia en la plaza, la cancelan. Entonces, cada vez están trabajando más asuntos con menos personal. Anécdota, llegó una presidente de una junta en años anteriores en que fui presidente del tribunal en el que estoy adscrito, y prácticamente con la lágrima en el ojo me pidió de manera encarecida que no la fuera a multar, que ya le debía no sé más de cuántos miles de pesos de multas al SAT y que ya le habían ido a embargar la casa. Pero me dijo, y créeme que no es falta de voluntad para cumplirle los amparos.
Dice, me están desapareciendo el personal. Y no nada más eso, nos dan las 9 de la noche y nos apagan el switch. Es decir, yo me quiero quedar como presidente de la Junta, yo a teclear materialmente el cumplimiento, y no puedo porque me cierran los recursos, o sea, me cortan porque es política, porque no se debe gastar más de energía eléctrica. Entonces no nada más le quitan recurso humano, sino que limitan los recursos materiales. Los memes jurídicos esos que aparecen en las redes sociales de que si quiere sus copias o si quiere su constancia traiga su papel, es cierto, en las juntas, literalmente es cierto. Es una gran carencia que se da en los tribunales laborales, bueno, las juntas. Y que todas las entidades de los estados no están en situaciones distintas. He platicado, por ejemplo, con personal de Quintana Roo y son las mismas condiciones, las cargas de trabajo están cada vez más abrumadoras. Y la preocupación de todos los presidentes de los tribunales superiores es: ¿qué voy a recibir? ¿Cuánto voy a recibir y cuántos órganos voy a recibir? Evidentemente, otro de los problemas pues es el presupuesto, porque no se trata nada más de decir voy a crear juzgados o voy a crear tribunales, porque evidentemente esto trae aparejado un problema presupuestal, guardada la proporción que sucedió en materia penal. ¿Cuántos años tuvimos? ¿Y qué cantidad de presupuesto se tuvo que destinar para la transición de un sistema a otro? ¿Ya? Entonces, son parte de los retos de la justicia laboral. Pues aparentemente nos dicen que lo van a pasar, pero pareciera que no es así, o al menos la intención del proyecto no era. Ahorita lo vamos a ver. Este punto de la legislación comparada nada más lo voy a dejar muy rápido, no quiero adentrarme, nada más comentaré dos puntos. Miren, en el primer cuadro es México, segundo Chile y el tercero es Venezuela. Lo que comentábamos, juntas, y en los otros dos países pues ya son desde hace muchos años tribunales o juzgados. Pero aquí en lo que me centro es en esto. En ese tribunal se hizo un cuadro. Se intentó hacer una búsqueda de estadísticas y a raíz de los asuntos que llegaban al tribunal colegiado se estuvieron midiendo los tiempos que duraba un juicio. Y en promedio, ese era el tiempo, de 4 a 5 años, desde que inicia hasta que se emite el laudo. Y esto es el primer laudo, no con amparo. Y si el amparo viene con 1 o 2 reposiciones, pues imagínense, ya aumentenle otro buen tiempo, ¿sí? Y en Chile nos dicen los jueces chilenos que su procedimiento dura 72 días en procedimiento, y en Venezuela nos dicen que 6 meses. Bueno, eso queda nada más ahí como dato. Lo que sí no nos dicen los jueces chilenos es que tienen un problema medio complicado de ejecución. Entonces, pues es muy bonito tener la sentencia, pero pues si no la puedo ejecutar, pero ellos dicen, bueno, ese ya es otro problema. Yo resolví en 6 meses. Bueno, y si acaso nada más hacer una distinción, si se fijan, en el procedimiento chileno nada más hay un juez laboral y en el procedimiento venezolano hay 2 jueces. Hay un juez que llaman de sustanciación y mediación y es un juez de juicio. Y al margen de la situación política de Venezuela, a mí me parece muy interesante la figura, porque no es un órgano conciliador, es un juez propiamente el que ve la mediación, es decir, la etapa de conciliación, y aparentemente está más profesionalizada. Por eso es que también tienen un porcentaje muchísimo más alto de mediación, y solamente, como les comentaba, ese 15% es el que pasa a la etapa de judicialización. Pero bueno, no voy a detenerme en los demás temas de procedimientos, si son instanciales o biinstanciales. Lo que sí comentarles nada más,
el tema del proyecto de reforma. Hubo un primer proyecto que incluso circularon algunos académicos y no tuvo mucho eco. Debo decir que tenía algunas cosas muy, muy curiosas, como que estaban eliminando la prueba confesional y por otro lado estaban haciendo el procedimiento biinstancial, es decir, tenía apelación, que eso a mí me parecía muy raro, me parecía completamente dilatorio, porque si lo que se pretende es reducir los tiempos, pues creo que no deberíamos de cambiar de como está actualmente en un procedimiento uninstancial que no es apelable o que no tiene un recurso ordinario. Ya la Corte nos ha dicho que el que no se tenga un recurso pues no es violatorio del acceso a la justicia, porque pues a final de cuentas ahí está el amparo directo, y a través de él es cómo se puede solventar alguna posible violación. Pero eso nada más como un dato cultural. El proyecto que les traigo aquí, o que me permito hacerles unos datos muy, muy concretos, porque la verdad es que no sé si vayan a aprobarlo, pero este era el que tenía mayor probabilidad de éxito. Nos establecía primero la expedición de una ley del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales. Evidentemente había que dotar de una ley al organismo que va a surgir, o hay que dotar de una ley propia para este organismo. ¿Qué es lo que se reforman? Además, pues todas estas leyes, evidentemente la Ley Federal del Trabajo, tanto en la materia sustantiva como en la materia procesal principalmente. Luego, pues, ley de entidades paraestatales, ley orgánica del Poder Judicial, orgánica de la Administración Pública Federal, Seguro Social, ley del Infonavit. Y básicamente todas las demás leyes lo único que hacen es adecuar la terminología, adecuar los términos, tribunal a junta, unidad de medidas de actualización. A veces ya no hablan de salarios mínimos, algunas partes se empleaban como meses de indemnización en unidades de medida y actualización. ¿Por qué el regreso? Y me parece importante destacar el tema de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que me parece que también en sus correlativos las leyes orgánicas de todos los poderes judiciales de los estados. Porque hablando del tema de si pasará el personal o no, y si los presidentes de las juntas se van a convertir automáticamente en jueces de distrito o jueces del local laboral o magistrados, dependiendo de la denominación que se le vaya a dar. A mí me parece que no podría incluso en automático, porque cada una de las leyes orgánicas, tanto la federal como la de todos los estados, prevén un procedimiento de selección para su personal y para la carrera judicial. Entonces no podemos en automático establecer un procedimiento de pase, porque también tendríamos que respetar las leyes orgánicas. Que a lo mejor en igualdad de circunstancias pudieran competir, eso sí sería distinto y me parece que no reñiría con esto. Pues bien, evidentemente se hace toda una regulación del procedimiento. Bueno, aquí les destaqué el tema de la subcontratación, me llamaba la atención porque se estaba introduciendo esta figura de subcontratación, pero aparentemente sin grandes cambios en cuanto a la responsabilidad solidaria, porque a final de cuentas seguían manteniendo una responsabilidad solidaria el subcontratante. Pero bueno, en el otro tema de los conciliadores, pues también se regula o se pretende regular un procedimiento de selección de conciliadores. Evidentemente, los procedimientos ordinarios, aquí ya lo distinguen en dos etapas. Si esto se llegara a aprobar o en algún nuevo proyecto, ya que pase la comisión y se llega a retomar, pues el procedimiento tendría una etapa inicial escrita. Aparentemente se perdería esa oralidad predominante que tiene el procedimiento de trabajo, pero sería básicamente para fijación de litis, demanda, contestación, reconvención si la existiera y contestación a la reconvención, y de ahí en adelante sería eminentemente oral.
La audiencia preliminar, y esto es interesante porque está totalmente desvinculada de las actuaciones de las audiencias de conciliación. Entonces les digo, pareciera que la etapa de conciliación nada más va a ser un punto de requisito para poder acudir al juicio laboral. Y algo que sí me llamó la atención fue que ya se establece una distinción de micro y pequeñas empresas. Como ustedes saben, el carácter social del derecho de trabajo pues ha generado que siempre se establezca pues la suplencia de la queja en favor del trabajador por ser la parte más débil en este proceso. Se busca un equilibrio, compensar ese equilibrio del capital contra la desproporción o la desprotección del trabajador. Lo cierto es que los tiempos han cambiado. Habrá aquí algún otro expositor que a lo mejor va a decir lo que voy a decir es un sacrilegio para lo tradicional en materia de trabajo. No, el trabajador siempre debe de estar protegido en lo máximo sin que se pueda generar un desequilibrio con el patrón. A mí me queda muy claro que los tiempos han cambiado y las condiciones de la legislación original del trabajo no son las mismas que tenemos a 70 años o más de la primera ley federal de trabajo que tuvimos. ¿Cuántas veces no vemos cómo termina un trabajador quedándose con una empresa de estas, micro o pequeña, porque en realidad no hay esa desproporción abismal entre la defensa del patrón y la defensa del trabajador? Pues bueno, pareciera que en el proyecto los legisladores ya están planeando establecer esta distinción, porque incluso este tema se introduce en la etapa de los peritos, en los peritajes. Y recordaremos que actualmente la Junta solamente está obligada a nombrar el perito al trabajador cuando éste le dice que no tiene los recursos suficientes para nombrarlo. Y ya en este texto o en este proyecto de ley se prevé el no nada más proveerle del perito al trabajador, sino también al pequeño o al microempresario que aduzca esta desproporción. Bien, y bueno, luego viene la regulación de los procedimientos especiales, que pues básicamente se reacomodan, que estamos hablando de reinstalación, indemnización, despido injustificado o indemnización por despido, perdón, por rescisión por causa imputable al patrón. Las prestaciones que se deben pagar en caso de muerte del trabajador, repatriación de trabajadores de buques y aeronaves, los conflictos colectivos de naturaleza económica, todo esto existe, el procedimiento de titularidad de los contratos colectivos y los convenios de administración del contrato ley, los conflictos individuales de seguridad social, los paraprocesales y voluntarios. En los contratos individuales de seguridad social, ya de la reforma de 2012, hay que recordar que sufrió una modificación importante. Pero bueno, y aquí en este proyecto venían los transitorios de esta manera y me permití transcribir algunos de los más importantes. Lo primero que me llamaba la atención es que decía que entraba el día siguiente en vigor. Entonces imagínense si esto se hubiera aprobado, pues íbamos a tener 3 legislaciones al mismo tiempo, antes de 2012, entre 2012 y 2018 y la legislación a partir de que se apruebe de 2018 en adelante. Y fíjense la fecha que tenía de inicio para los centros de conciliación y los juzgados. Decía que el 6 de noviembre de este año. Prácticamente no estaban dando tiempo de nada, ni siquiera para la creación. Por eso es evidente que ya los tiempos, esto evidentemente no va a salir, o al menos con estos plazos. Se está manejando ahorita un periodo de transición de 2 años. Mucha gente decía, mínimo dennos 2 años. Dice, si a la materia penal le dieron 8 años, ¿por qué a nosotros no nos pueden dar, aunque sea un par de años, para adecuar? Porque no nada más es, insisto, ponerlos en el papel, es presupuesto que tiene que destinarse para creación y para capacitación de selección del personal.
Pues bien, y evidentemente los tribunales tenían la misma fecha de inicio, que pues insisto, me parece evidente que esto ya no va a suceder. Las juntas, decía, deberían de remitir a los centros de conciliación toda una relación de emplazamientos a huelga que estuvieran pendientes, ya para que el nuevo centro fuera el que resolviera sobre el particular. Pero a los que quisiera ir son al sexto, que me parece muy importante, que pareciera, como les decía, que la intención es que en realidad serán las juntas las que inicien o que concluyan los asuntos. Bueno, este sexto nada más dice cuál es la legislación que estará vigente a partir, o cuál será la legislación aplicable a partir del momento en que inicie el conflicto. El 11º habla de los recursos, pero el que nos da la pauta, el 16º, dice aquí, los representantes o las designaciones de los representantes de los trabajadores y de los patrones en las juntas, o sea, estamos hablando todavía de esa composición tripartita del órgano junta, para el periodo posterior inmediato a la entrada en vigor del decreto, tendría una duración máxima de 4 años y estaría sujeta a la permanencia de la Junta Especial para la que hubieran sido designados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguirían funcionando las juntas a la par, que iniciarían los juzgados jurisdiccionales propiamente, los juzgados que dependan del Poder Judicial Federal y de los tribunales de cada estado. Y luego el 17º nos dice que la primera selección o la primera convocatoria, los que llevan mano para poder ser nombrados conciliadores, pues serían todas las personas que están en las juntas. Es decir, aquí nos da la idea que la intención es de que el personal de las juntas no se integre a los poderes judiciales, pero sí darles la oportunidad de que se integren a los organismos conciliadores. ¿Y por qué el artículo anterior pretende o pretenderá dar un plazo? Porque el 18º nos dice que deben de presentar un plan de trabajo de 4 años. ¿Con cuál intención? Pues presumimos que la intención evidentemente es que terminen lo que tienen actualmente en existencia. Que bueno, 4 años, si vemos los tiempos y cómo está el personal, pues parece un tiempo corto para cumplir con el trámite y la ejecución de los asuntos. Entonces, insisto, no es un hecho que esto se vaya a aprobar, pero aparentemente nos están mandando el mensaje que la idea es respetar en ese sentido los derechos de los trabajadores de las juntas, poderlos integrar a los órganos conciliadores, y los que no, pues bueno, lo que corresponda a indemnización, diría yo, o si alcanzan su jubilación, pues sería eso. Y para que tenga éxito el cambio de sistema, pues para que cada uno de los poderes, los locales y el federal, puedan iniciar con órganos, pues no con una carga de trabajo que ya de entrada los crearía muertos. Básicamente este es el tema, esas son los retos. Dentro de los retos de la legislación secundaria, ya para concluir, yo les diría que yo veo algunos muy interesantes. Primero, la profesionalización de la etapa de conciliación, es decir, debe de haber una verdadera profesionalización de los conciliadores, porque lo que se pretende es reducir al mínimo la judicialización de los asuntos. Entonces, si contamos con conciliadores verdaderamente profesionales, se pueden reducir los asuntos. Hay quien ha dicho
dicho que incluso deberían de acudir las partes y los abogados. Esto pues tiene sus asegúnes porque pareciera que no estaríamos ahí dándole un derecho de representación a lo mejor al trabajador, porque para nadie es desconocido que muchas veces el primero que no quiere que se concilie pues es el abogado, ¿verdad? No estamos descubriendo el hilo negro. Pero bueno, eso me parece un poco cuesta arriba en la actual época de derechos humanos y de una representación efectiva, una tutela judicial efectiva. Pero evidentemente la profesionalización del conciliador es muy importante y ayudaría mucho a disminuir los procedimientos que llegaran a la etapa de juicio. Los abogados también es un problema muy fuerte. Hay quien aboga por una colegiación obligatoria, porque ¿cuántos asuntos no vemos que los pierden, o más bien los ganan, pero por falta de méritos de la contraparte? Y entonces generar un verdadero sistema de responsabilidades en casos pues de esta naturaleza muy evidentes. El tema de los peritos. Los peritos también es un tema a regular muy interesante. En un primer proyecto académico se prescindía del peritaje de las partes. Querían darle un procedimiento similar al del juicio de amparo, donde el juzgador era el que nombra el perito y ya si las partes querían adherirse nombraban el suyo, pero sin obligación de que así fuera. Debo decir que en otros, por ejemplo en Chile, el nombramiento de peritos es por parte del juzgado y no hay nombramiento de las partes. Y por ejemplo, vamos a suponer que se impugna o se tilda de falsa una firma que pues es de todos los días. Hay un apercibimiento muy severo a las partes de que hacen la objeción de que si resulta notoriamente dilatorio el tema, pues se imponen sanciones económicas severas para el objetante. Bueno, pues esto aquí parece impensable, aquí es de todos los días, ¿no? Y el tema de la profesionalización, pues sí es muy importante, lo vemos todos los días, por ejemplo, en materia de seguridad social. El perito del trabajador, en tratándose, por ejemplo, de un accidente o de una enfermedad profesional, el perito del trabajador dice que el trabajador ya está muerto y no se ha dado cuenta. Y el perito del instituto dice que el señor no tiene ni un resfrío y que está más fuerte que un roble. Y entonces forzosamente ahí viene el del tercero en discordia y ahí se andan haciendo las mediaciones. Entonces, también esta institución me parece que es uno de los retos a una regulación verdaderamente integral para que sea profesional para lograr una verdadera justicia en materia de trabajo. Y evidentemente pues el otro reto es los dineros, porque sin un presupuesto adecuado pues no se puede implementar órganos y no se puede hacer una capacitación debida para los nuevos juzgados o tribunales como les vayan a determinar, porque pues todavía no sabemos si van a ser juzgados con juez o tribunal unitario con magistrado unitario. Bien, a grandes rasgos es esto, me parece que son algunos de los retos más importantes.